¿Te imaginas tener a alguien en tu equipo que nunca se cansa, que responde 24/7, que aprende de sí mismo constantemente en cada acción que realiza, que vende y te trae resultados y que a la vez cuando escalas la operación de tu negocio el performance sigue siendo el mismo? Yo no me lo imaginaba en absoluto, pero lo vi con mis propios ojos cuando literalmente me cloné con la inteligencia artificial para responder todos mis DMs en Instagram. Ya les voy a contar más en detalle, pero aprender a hacer esto fue un antes y un después. Después de trabajar más de 5 años en distintas agencias de paid media, manejando anuncios publicitarios en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google Ads y también con clientes propios, haciendo lanzamientos, gestionando presupuestos de millones de dólares mientras viajaba y tenía distintas experiencias personales, tomé la decisión de crear mi propia marca personal y gracias a eso, gracias a empezar a subir contenido a Instagram y a YouTube, creé una agencia de servicios Done for You para content creators y una consultoría para estudios de yoga. Tener mi propia marca personal y mi propia consultoría me ayudó un montón a empatizar con creadores de contenido, ya que yo tenía los mismos problemas que ellos y podía ver en mi negocio, en mi marca, en mi día a día comunicando y vendiendo con mi contenido. Empecé a ver muy claro cuáles eran mis cuellos de botella, cuáles eran los problemas que yo tenía como creador de contenido, como dueño de negocio. Entonces podía observar con claridad cuáles eran las soluciones que yo necesitaba y trasladarlas inmediatamente a mis clientes. Durante 2 años manteniendo mi marca personal, mi agencia y mi consultoría, más allá del crecimiento que tuve en ventas, en seguidores, en facturación, del cual estoy muy orgulloso, aunque sé que podría haber sido más, lo que más me quedó a mí es que fueron 2 años de laboratorio. Fue un tiempo que me dejó un montón de aprendizajes sobre los sistemas, los procesos, los problemas, cómo poder entender mejor el mercado de creadores de contenido, qué problemas hay, para desarrollar cada vez mejores soluciones tanto para el presente como para el futuro. Y justamente con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial fue ahí donde empecé a usarlas para optimizar costos y mejorar los resultados míos y de mis clientes. Mi primer cambio de paradigma en el momento donde tuve un atisbo y vi el potencial de la inteligencia artificial fue cuando llegó a nosotros un cliente que ya tenía una audiencia pero no tenía ningún producto. Y nosotros no solíamos tomar ese tipo de clientes porque nos gustaba ya escalar a los creadores que ya venían con algo armado. Pero llegó con muy buena onda, yo le vi potencial. Y en ese momento con mis socios hicimos una hipótesis que fue ¿qué pasa si creamos la oferta completa de este creador y toda la estrategia con inteligencia artificial? Y los resultados que nos trajo a hacer esto con un agente AI de research fue lo que me sorprendió y lo que me abrió las puertas a todo lo que podíamos hacer. Básicamente, uno de mis socios, que es programador, creó un agente con la capacidad de scrapear todo el contenido del creador, del cliente, analizar su comunicación, métricas no porque no tenía, entonces qué posteos tenían más engagement, qué cosas resonaban más a su audiencia. Es decir, que analizó todo el perfil del creador y lo que venía compartiendo. Y el mismo agente scrapeó en la librería de anuncios de Meta 100 potenciales competidores. Entonces, con este mega análisis, el agente nos armó una oferta completa con el precio, todo lo que incluía el programa, cuáles eran los argumentos de venta que tenía que utilizar. Literalmente el cliente solo tuvo que pensar el nombre del programa. Igual aclaro que todo esto funcionó muy bien porque estábamos nosotros muy sólidos como agencia ejecutando e implementando todo. Y como resultado ejecutamos súper rápido y en un par de semanas, creo que eran 2 o 3 semanas, el creador que había empezado desde cero, que no tenía ningún producto, ya había hecho $3.500 en ventas. Y vendiendo solo en Argentina con anuncios y habíamos invertido $200 aproximadamente. Y ese fue mi primer atismo, donde dije, wow, estas herramientas de inteligencia artificial con un buen equipo y con un objetivo puntual pueden optimizar costos y mejorar el revenue de un negocio. Y ahí es donde yo veo que actualmente hay un poco de distracción con las herramientas de inteligencia artificial, porque un montón de personas piensan que es solo usar ChatGPT o crearse un avatar o incluso armar un agente, pero la verdad, y esto es lo que yo creo, la inteligencia artificial tiene un impacto real cuando se aplica a un objetivo de negocio, cuando se aplica a un caso de uso puntual y se busca mejorar algo que ya venimos haciendo. Es decir, cuando se busca incrementar el valor de algo que ya venimos haciendo, de algo que sabemos que funciona. O incluso descubrir algo nuevo dentro de ese espacio, pero no simplemente herramientas aisladas. Yo siempre uso el mismo ejemplo, si tu contenido no es bueno, la inteligencia artificial o un avatar creado con IA no va a hacer que tu contenido sea mejor. O sí te puede ayudar a pensar mejores ideas, pero no te va a ahorrar el trabajo de pensar y crear. Al menos esa es mi opinión y lo que yo creo. Lo veo más como la inteligencia artificial ayudándonos a aportar más valor y a crear mejores cosas, no a sustituir el hecho de pensar e idear. Por eso creo que no se trata simplemente de correr detrás de las últimas herramientas de inteligencia artificial, sino entender los sistemas y los procesos que hay detrás para usarlas y que puedan funcionar y aportar más valor.
Bueno, y justamente eso es lo que quiero hacer en este video. Te voy a compartir un caso de uso real, cómo yo planteé un sistema usando agentes de IA para mejorar las ventas de un negocio y por supuesto también para automatizar los DMs que a escala experimenté yo mismo y en clientes. Los setters pierden performance, las personas que están respondiendo no están las 24 horas del día respondiendo, cuando hay muchos mensajes se vuelve más algo de copy-paste, la calidad y la profundidad de la conversación se pierde. Y otro problema es que si sos un creador con una gran audiencia o si tenés una agencia que manejas creadores, lo vas a entender. Entonces quiero explicarle los casos de uso acá desde mi experiencia. Y bueno, tenemos el caso de uso que es el del AI Setter, que para hacer un AI Setter básicamente se basa en entrenar un agente con la inteligencia de poder responder los mensajes, calificar, nutrir, generar comunidad y agendar llamadas o cerrar ventas. Este AI Setter necesita la data del negocio, que a diferencia de un setter humano, este AI, este agente, puede tener transcripciones de los videos de YouTube, PDFs, descripciones de tu oferta, todo lo que vos tengas de la información del negocio, ya sea tuya, de tu negocio o de un cliente, podés ponérsela en el cerebro, en la inteligencia, para que sepa de qué va tu negocio, los argumentos de venta, las objeciones, absolutamente todas las transcripciones que quieras. Después, el AI Setter se entrena con el tono de comunicación con el cual querés que se comunique, ya sea si vas a clonar a un creador, como el caso del que hice yo, que lo entrené con mi forma de hablar, o si querés que sea como un asistente o como alguien del equipo del creador que va a hablar de forma humana. Para eso usamos AI, si no se pueden hacer automatizaciones de bot, pero para eso hacemos el AI Setter, además de tener la data del negocio, que pueda hablar como un humano. Y esto es muy importante, tener los flujos de conversación armados o modelos. Después, ahora cuando voy a ir a la segunda parte de Data Analytics y el mejor apalancamiento de la IA, acá es donde es importante tener los flujos de conversación ya armados. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos data a la gente de cómo queremos más o menos que sea una conversión, cómo es un proceso de setting humano para que aprenda, después es lo que dije recién con la Data Analytics y el Self-Learning, va a aprender por sí misma y va a mejorar optimizando por performance y mejorando las ventas. Pero si nosotros queremos que ya tenga una base de cómo más o menos seguir una conversación y qué hacer en base a lo que le digan, tenemos que tener preparados los flujos de conversación. Por eso acá es importante, y lo que yo voy es, ¿cuál es el caso de uso? Vamos a tener un AI Setter. Ok, crear un agente de inteligencia artificial que responde DMs es una herramienta. Ahora, ¿cuál va a ser tu sistema? ¿Tenés un sistema de contenido que genere mensajes inbound, que genere que personas te escriban para pedirte lead magnets, para pedirte información? Entiendo que si estás viendo este video es porque sí, y ahí es donde yo veo el potencial de reemplazar una capa de trabajo con un AI Setter. El AI Setter siendo parte de un sistema. También ahora les voy a mostrar cómo creamos un sistema alrededor del AI Setter, las cosas que puede mejorar. Pero acá es lo que yo voy, a diferencia de tener simplemente un agente y tener un agente en una capa dentro de un sistema, dentro de un proceso, que puede reducir costos, que es lo que mencioné antes de pasar a esta etapa, porque básicamente lo que va a hacer es que necesites menos personas para escalar los DMs y probablemente no, el AI Setter no va a tener comisiones, entonces tampoco tenés que pagarle comisiones. Y también mejorar revenue, porque si optimiza por su performance y cada vez responde más acorde a lo que respondió cuando generó una venta, va a ir optimizándose para ir generando más ventas. Entonces, por eso es importante tener un flujo de conversación armado que entre en el sistema que vos estás creando. Por ejemplo, el AI Setter también puede colaborar en lanzamientos. Si vos tenés lanzamientos, el AI Setter puede nutrir a todas las personas en conversaciones uno a uno durante todo el proceso de lanzamiento. ¿Sí? Puede calificar, nutrir, generar más comunidad, generar más cercanía con el creador y por supuesto puede cerrar en agendas o en ventas. ¿Sí? El de ventas por ahí es el más del AI Closer, que ahora lo vamos a ver, pero esto es más que nada caso de uso de un agente de AI en DMs que siga estos 4 pasos, que le dé data del negocio, un tono de comunicación específico, flujos de conversación armados y objetivos puntuales, ¿sí? Dependiendo qué querés que logre, puede hacer varios. Por ahí necesitas una estructura multiagente, que en eso, qué herramientas usar, cómo hacer una estructura multiagente, lo voy a explicar en
lo vas a encontrar en otros videos de mi canal, pero este es más que nada para dar mi perspectiva, mi visión de cómo usar agentes de IA en sistemas y en dónde te pueden aportar más. Eso es lo que yo veo y cómo yo armo mis AI setters en los casos de uso, ya sea en mi perfil o en el de clientes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo también de cómo hacemos data analytics para mejorar el proceso y cómo todo converge en un sistema y no solo en una simple herramienta de inteligencia artificial. Bien, el caso del AI Closer, yo la verdad que los combino. Para mí se puede entrenar el AI Setter para que termine cerrando por chat o porque el AI Setter se los pase al AI Closer y el Closer los cierre por chat. Pero bueno, en en negocios donde tenés llamadas de venta o realizás llamadas por teléfono o reuniones uno a uno, está bueno que haya un equipo comercial atento al trabajo que viene haciendo el AI Setter y poder entrar y completar la última milla del sistema. No como entrenar al AI Setter para que haga la jugada. Bueno, en realidad el contenido, el lanzamiento, lo previo hace la jugada. El AI Setter da la asistencia y el Closer es el que cierra, que puede ser el mismo AI o puede ser, como dije recién, una persona. En este caso, bueno, el AI Closer también necesita data del negocio, el contexto de la precalificación que ya se realizó antes, un flujo de conversión que va a ser más simple porque lo más complejo para entrenar va a estar acá, porque puede haber distintos escenarios, preguntas para hacer calificación, nutrir, generar comunidad con un ida y vuelta y pasarlo a una venta. Y bueno, el AI Closer va a tener como la última milla de cuáles son las objeciones, cómo suelen llegar las personas al proceso de closing después del proceso de setting con AI. Toda esta información se puede ir pasando y puede hacer que ambos agentes sean cada vez más inteligentes. Y es ahí para mí donde entra el juego clave de lo que ya está sucediendo ahora con la inteligencia artificial y todo lo que se viene, que es Data Analytics, ¿sí? El análisis de los datos, que es el mejor apalancamiento que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar self-learning, o sea, aprender de sí misma. Un agente, que es el AI Setter, va a tener otro agente, que es lo que estamos implementando nosotros, nuestro negocio y nuestros clientes, puede tener otro agente que analiza las conversaciones, analiza los mensajes y le da feedback instantáneo de qué podría mejorar. Entonces, ese feedback va al prompt del AI Setter y mejora su comportamiento. Entonces, a medida que va respondiendo el AI Setter, que va haciendo su trabajo, tiene otro AI que le va diciendo esto sí, esto no, en base, por supuesto, a los parámetros del negocio, y el mismo agente va generando un self-learning de cómo optimizar. Y acá es donde entra lo más clave de todos, que es algo que nos va a empezar a superar cada vez más como humanos, haciendo trabajos como este, de responder mensajes, de setear, de hacer closing, es la optimización sobre performance. El agente se vuelve cada vez más inteligente con la data, con el self-learning, con el análisis que hace, ya que al aplicar este análisis de datos, de analizar sus 1000 conversaciones, entender cuáles son los clientes calificados, cuáles son los que se cerraron, y ahí hace el mismo trabajo de optimizar su trabajo, sus respuestas, en base a lo que respondió y generó ventas, para llevarlo y trasladarlo a todas las otras conversaciones y poder entender qué responder mejor ante las próximas conversaciones que sean clientes por ahí más tibios, potenciales clientes más tibios o más fríos, poder hacer. Entonces lo que hicimos fue instalar un agente de inteligencia artificial para responder todos los DMs del creador. Esto fue un trabajo de una semana donde tuvo 1359 conversaciones e hizo un análisis de todas las conversaciones y separó a todas las personas que le escribían a nuestro cliente en distintos grupos y los calificó como Scholar, Service Seeker, Starter, bueno, distintos nombres con características puntuales de cada tipo de persona que escribía, y también nosotros le dimos la información de cuáles eran nuestro buyer persona. Entonces, si la persona matcheaba con el perfil de buyer persona, los determinaba como buyer persona 1 o buyer persona 2. Y también, por supuesto, la temperatura del lead. Entonces acá lo que podemos hacer ahora es, hizo un análisis automático, un data analytics de todas las conversaciones de nuestros clientes. Entonces ahora lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, filtrar y el equipo de closing, el equipo comercial, ir directamente a los leads más calientes, a los leads tibios, para opción 1, reactivar la conversación con un mensaje y que la gente siga nutriendo para llevarlo a hot y potencialmente agendar una llamada. 2, directamente cerrar a los que están hot o avanzar a la llamada de venta, que es la idea, porque vende un high ticket, entonces hay que vender a través de llamada. Pero
Lo otro importante es, a través de toda esta información que nos dio, podemos darle indicaciones puntuales de cómo operar de ahora en adelante en base a todo este análisis, que de hecho es un análisis propio que hace de cómo operó en cada uno de los puntos. Y ese mismo análisis que haga un agente sobre otro es lo que después usamos para mejorar el prompt que está entre gente que es el AI setter. En resumen, y desde mi experiencia y lo que venimos haciendo con otros clientes, para poder crear un buen sistema de inteligencia artificial, te recomiendo seguir estos 5 pasos. Elegí un proceso donde perdés tiempo o plata, pueden ser tus DMs, las llamadas o objeciones. Definir el objetivo del agente, agendar, cerrar, nutrir. Carga data precisa, conversaciones, BCLs, preguntas frecuentes, videos de YouTube. Entrenarlo con prompts y lógica y conectarlo a tu canal, ya sea Instagram, WhatsApp o donde sea que tengas ese tráfico. Y así es como puedes implementar inteligencia artificial para mejorar procesos y valor que ya venís teniendo en tu negocio. Y lo mejor de todo, y donde yo personalmente creo que esto aporta mucho, es cuando hacemos negocios a escala. Cuando hay una audiencia con muchos DMs, cuando hay un lanzamiento. Así que si este puede ser tu caso, no tengo dudas de que esto te dio un montón de ideas o incluso ya las venís teniendo. Si buscas a alguien con quien trabajar e implementarlas, puedes escribirme a mí directamente, chequeando el link de la descripción, o me puedes escribir por Instagram. Y si estás buscando aprender más sobre inteligencia artificial para conseguir clientes o para tu propio negocio, pero por ahí no tenés una audiencia gigante con muchos mensajes, me vas a ver en siguientes videos de mi canal hablando de prompts, las herramientas que utilizo y recomiendo y otros casos de uso puntuales. Y bueno, espero que te haya servido este video y nos vemos en el próximo. Chao.